Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alfredo Cortés y bienvenidos a nuestro primer capítulo de Café Financiero, el podcast. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bienvenidos a todos. Así es, estamos estrenando y pues bueno, vamos a hablar de muchas cosas de finanzas y de preguntas que nos tienen nuestros clientes y que queremos resolver eh, puntualmente en este podcast. Bueno, pues el día de hoy creo que lo primero que nosotros pensamos para ustedes, querido auditorio, es responder a la interrogante de por qué invertir en alto y bajo riesgo. ¿Por qué en las dos y no nada más en una? O sea, cada uno de nosotros, aquí en este caso, Alberto maneja la parte que se podía llamar alto riesgo, podríamos, ahorita él nos va a explicar un poquito más, y yo Ujú. manejo la parte de bajo riesgo. Eh, ¿Por qué hacerlo en los dos? Entonces, esa es una pregunta muy común que toda la gente con la que hablamos tiene. O Sí. sea, Alberto, ¿qué te preguntan a ti, por ejemplo? Ah, ¿Por qué invierto en los seguros y en esto me va a dar más rendimiento? ¿Por qué la tasa de interés que es más atractiva acá? ¿Por qué no mejor meterlo todo aquí? ¿O qué va a pasar si meto todo mi dinero a alto riesgo? ¿Lo voy a perder? O cosas así que la gente pues entiende como riesgosas y que a lo mejor le puede llamar o no llamar tanto la atención, pero casi siempre tienden a inclinarse a un lado, ¿no? O sea, regularmente voltean a ver o uno u otro lado y no ven el beneficio de ambos al mismo tiempo. Y que yo creo que ahí se están perdiendo de mucho. O sea, Sí. te estás perdiendo de mucho si no estás invirtiendo en las dos cosas. Entonces, pero primero vamos a definir qué es cada uno. ¿Qué es lo que llamamos, en mi caso, bajo riesgo? Primero que nada, Alberto define riesgo. ¿Qué es el riesgo? Pues como la posibilidad de perder algo. ¿Ok? Que para mí también se puede llamar como un costo de oportunidad, ¿no? O sea, Exactamente. en lugar de invertir en A, invierto en B, pero estoy perdiendo lo que A me podría dar. Es correcto. Entonces, primero yo voy a definir bajo riesgo para mí sería, pues tal cual, tener muy, muy seguro tu dinero, saber cuánto dinero vas a tener en 10 años, en 20 años, en 30 años, a una tasa determinada, a un crecimiento determinado, donde pues está muy estudiado y tal cual, dicho lo que vas a tener en ese momento y que tú puedes tener cierta tranquilidad o mucha tranquilidad, yo diría, de que así va a ser. Para mí eso sería el bajo riesgo. Tal cual, por ejemplo, una inversión en un plan educacional es de bajo riesgo. Tú sabes cuánto dinero vas a tener en 18 años para la educación de tus hijos, lo sabes desde que contratas el producto. Sabes exactamente si te va a alcanzar o no para, por ejemplo, el TEC de Monterrey o la UP, ¿no? Ahora, ¿cómo definirías tú el alto riesgo? Alto riesgo es, pues tal cual lo dice la palabra, ¿no? Buscar más allá. Es decir, ir a ver si puedes generar más de lo que te ofrece, por ejemplo, una tasa de interés estándar aquí en México, ¿no? A lo mejor poner en ese, vamos a llamarlo así, en esa variabilidad, en ese entorno un poquito más, a lo mejor voy a decir la palabra hostil, es decir, que se va a mover un poquito más para arriba o para abajo, pero que obtengas una mayor recompensa, ¿no? Porque hay una máxima de las inversiones que es a mayor riesgo, mayor recompensa y obviamente también mayores pérdidas, ¿no? Entonces, yo lo definiría así, como el hecho de poner tu dinero en algo que involucre o que te dé esa oportunidad de generar más o de incluso generar menos. Creo que ese es un punto muy importante, ¿eh? Porque fíjate que yo me quedaría con esto que dices de existe este paradigma como de a mayor riesgo, mayor rendimiento, que puede cumplirse la mayoría de las veces. E históricamente así ha sido, pero también hay momentos en los que han pasado muchos años y que no ha habido este crecimiento, ¿no? En X fondo, o sea, finalmente es un riesgo, tal cual, es un riesgo más alto. Sí, justamente estamos en un proceso así, ¿no? Estamos en una etapa en el que
la renta variable o pues vamos a llamarlo el riesgo alto, está pagando o incluso está dando rendimientos negativos, ¿no? Entonces, en este momento las personas que están invertidas ahí están obteniendo pérdidas, por así decirlo, o no están generando ninguna tasa de interés. Claro, y por el contrario, cuando inviertes en bajo riesgo, pues en este momento, pues tú sabes que tu dinero ahí está seguro, está Exactamente. creciendo. Y ayer, justo ayer, me decía una persona, es que yo ahí estoy viendo que por lo menos mes a mes está subiendo 200 pesos, Ujú. 300, o sea, está subiendo, está subiendo. Y pues eso te da cierta tranquilidad, ¿no? O sea, como que tú ves que tu dinero está creciendo. Mientras que por el contrario, cuando tienes en alto riesgo, me decía, es que ahorita veo que tengo, no sé, 10% menos. Yo no sé cuánto, yo ni siquiera ya me he metido a mi app, donde tengo las inversiones en la bolsa, como para ver cómo van, porque sigo la recomendación de mi hermano de que no las vea, ¿no? Y justamente ese es uno de los argumentos, de los primeros argumentos que podemos dar y responder a esa pregunta que hicimos al inicio, ¿no? Si tú tienes ambos lados, no dejas de ganar de ninguno de otro. A lo mejor ahorita, como lo bien decimos, está bajando la renta variable o la parte de riesgo, de alto riesgo, pero la otra parte te equilibra, ¿no? Y es como encontrar un punto de equilibrio entre ambas. Entonces, para mí ese sería uno de los principales argumentos de por qué no me enfoco solo a uno o solo a otro. Pues porque en ambos vas a obtener un contrapeso, por así decirlo, en el momento en que las cosas o vayan muy bien, pues la renta variable te va a dar, o las cosas vayan muy mal, no es que ahorita estén muy mal, pero están en un entorno pues distinto, un entorno algo complicado, vamos a llamarlo así, y pues es donde equilibra, ¿no? Donde hace ese contrapeso. Y ahora, ¿qué instrumentos, por ejemplo, serían de bajo riesgo y qué instrumentos serían de alto riesgo? Voy a comenzar. Uh -huh. Los instrumentos de bajo riesgo son, por ejemplo, aquí en México los CETES, que son los certificados de tesorería, que es como la forma de inversión más segura que hay, ¿no? Aquí en el país. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos son los bonos de la tesorería de Estados Unidos, Uh -huh. que también te dan, no sé cuánto están dando ahorita, pero a veces era 0.5 o nada, Sí, ¿no? O sea, nada. Es, prácticamente. los seguros, por ejemplo, es un instrumento de bajo riesgo porque tú puedes contratar una póliza en un instrumento como los dólares, en una moneda segura, que normalmente tiende a ir al alza, o puedes contratarla en UDIs, que es unidades de inversión, y las UDIs crecen con inflación. Entonces tú garantizas que el dinero va a crecer con inflación. Uh Y -huh. como prácticamente es un hecho que siempre vamos a tener inflación, y ahorita más que nunca estamos arriba del 7, pues tu dinero siempre va a ir para arriba. Entonces son instrumentos de bajo riesgo. ¿Cuáles Uh serían -huh. los instrumentos de alto riesgo? Bueno, el de excelencia, pues la bolsa de valores, ¿no? El más popular, entre llamarlo así, porque realmente aquí en México no es tan popular la bolsa de valores, pero es el que por excelencia se conoce como de alto riesgo. También existen otro tipo de instrumentos, como puede ser a lo mejor una inversión en bien raíz, por ejemplo, yo también lo consideraría de más alto riesgo. A lo mejor puede ser criptomonedas, que ahora se han vuelto muy famosas. Pudiera ser también, no sé, el tema de buscar un fondo de inversión, no necesariamente en bolsa, sino un fondo de capital privado, que a lo mejor invierte en diferentes proyectos. Ahorita hay muchas opciones, pero eso ya implica, obviamente, un mayor riesgo, ¿no? Una mayor, pues por así decirlo, pones a tu dinero a expensas de diferentes factores y Ujú. tiende a tener un poquito de mayor riesgo. Y creo que ese es un punto que siento que aquí en México no se comprende muy bien, ¿no? Como, como que pensamos que, por ejemplo, no sé, los fondos en donde te pueden ofrecer super tasas de rendimiento y que te dicen que son garantizadas. Uh -huh. O sea, mientras todo marche bien, pues claro, te pueden pagar las tasas, pero aquí yo diferenciaría los esquemas Ponzi, que son los fraudes, Uh que -huh. mucho ojo financieros con los fraudes, están a la orden del día. Tan solo en la última semana
2 clientes me hablaron para preguntarme si invertían en X lugar y cuando me empezaron a platicar, detecté que era un fraude. Luego haremos otro episodio de eso. Sí. Y por otro lado, pues tasas arriba, yo diría, no sé tú qué opines, tasas arriba del 7, 8%, máximo 10. Si se me hace ya una tasa que te prometan más del 10, yo lo llamaría de alto riesgo, ¿no? Sí, ya cae en la parte de riesgo porque te expones a otro tipo de producto, vamos a llamarlo así. Y de variables, ¿no? O sea, Sí. como que algo puede pasar y que la empresa no esté, que no salgan bien las cosas, que no estén reguladas por una institución financiera, Ujú. que, por ejemplo, las startups, que son muy famosas hoy en día, invertir en una startup, pues la verdad es que sí, te pueden dar muy buenos rendimientos y yo incluso el año pasado invertí un poco en algo así, pero finalmente está a expensas como de una persona, o sea, que estas personas hagan bien las cosas y que te den un rendimiento que te están prometiendo, ¿no? Pero pues existe un riesgo que no sea así Exactamente. que lo tenemos que tomar en cuenta y que muchas veces como que no nos lo dicen. Obviamente, ¿quién vende pan frío, no? O sea, Ujú. obviamente no te van a decir que existe ese riesgo de que por ejemplo, de que el dueño o el fundador o los socios de la startup se peleen o alguno muera o algo pase, los demanden, lo que sea, y que después no te paguen. Es un Sí, riesgo, ¿no? es un riesgo. Eso es lo Y, que implica. y que no están regulados por instituciones financieras, ¿no? Sí, o sea, yo diría de todos estos instrumentos, obviamente hay niveles, ¿no? O sea, también dentro de la parte de alto riesgo podemos clasificarlos. Yo creo que lo más seguro dentro de lo riesgoso es la bolsa de valores, ¿no? Porque son empresas altamente reguladas y que todos conocemos, por así decirlo. Ya de ahí te puedes ir adentrando, como bien dices, startups que obviamente tienen otro factor adicional porque son empresas que literalmente van iniciando o criptomonedas, que también muchos de nuestros clientes ya se empiezan como a enterar de este tipo de cosas y te empieza a entrar la espinita de, oye, es que escuché que el Bitcoin subió tanto esta semana. Está bien, pero siempre y cuando sepas lo que estás haciendo, ¿no? No solamente entrar por entrar, porque te contó el primo de un amigo. Eso es fundamental, que estés bien enterado de qué estás haciendo y qué estás comprando, ¿no? En dónde estás metiendo tu dinero. Claro, y aparte suena súper atractivo cuando está subiendo, ¿no? O Sí. sea, es que el Bitcoin está en $50,000. ¿Ahorita en cuánto está? Debe andar como en 25,000, 25, la mitad. más o O menos. sea, imagínate si tenías ahí 1 millón de pesos, pues ahorita tienes 500, ¿no? Que por el contrario te pudo haber pasado lo opuesto, ¿no? O Sí, sea, tener 2 millones, pero pues es un riesgo. ese es el riesgo, exactamente. Y ahora, ¿cuál sería como el equilibrio aquí? Que una buena pregunta, ¿no? O sea, como, ¿cuál sería el equilibrio que podríamos encontrar entre estos dos instrumentos? Pues yo creo que depende mucho de tu experiencia, de tu edad, de tu ingreso, o sea, de quién depende de ti. Am, Obviamente, si eres joven, puedes cargarte al lado de riesgo. Si no tienes hijos, si no hay alguien que dependa directamente de ti, pues por supuesto que puedes voltear a ver más la parte de riesgo, pero empezar a formar, yo diría, esa base, ¿no? Esa base de patrimonio. Porque en la juventud, la realidad es que no pensamos en ay, ¿qué va a pasar si me pasó esto? Nos sentimos, yo creo que invencibles y que nada nos va a suceder, pero claro que existe la posibilidad. Entonces, es un perfecto momento porque incluso, pues, dicho aquí, tú nos puedes decir, o sea, es muchísimo mejor a iniciar joven a mi proyecto de retiro, por así decirlo, que iniciarlo muchísimo más tarde, ¿no? Ujú, claro, sí, totalmente. Y creo que una combinación es lo mejor, pero sí, nosotros siempre recomendamos comenzar por el bajo riesgo, o sea, la parte segura, que tengas una garantía, que te protejas además, porque por ejemplo, cuando inviertes en instrumentos como los seguros, pues estás protegido Ujú. por si tienes alguna incapacidad, que ya no puedas trabajar, pues finalmente eres el otro día vi una imagen que me impactó mucho y decía, se ha extraído más oro de la mente humana que de la tierra.
Ok. Y dije, ¿Qué claro, nos da a entender eso? Pues o que el sea, activo más valioso somos nosotros, ¿no? el activo más valioso somos nosotros. Y yo una vez te dije, Alberto, ¿te acuerdas? ¿Por cuánto crees que esté asegurado un broker de inversiones de bolsa en Nueva York? Sí, o sea, cantidades, varios Mi- ceros. un broker de Nueva York debe estar asegurado por millones de dólares, porque su cabeza genera mucha lana. Entonces, siento que cuando comenzamos por ahí, por protegernos, por proteger esto, pues pues todo fluye mucho más fácil. Y luego ya le entras a los temas, ¿no? Como un poquito como lo que manejas tú. Sí, exactamente. O sea, te das como ese espacio a hacer más cosas porque si no tienes nada seguro, vamos a llamarlo así, pues todo está en riesgo, ¿no? Todo está en riesgo, o sea, todo, tu salud, tu patrimonio, todo. Tu Cuando, familia, tu familia. si tienes hijos, o sea, Entonces, cuando ya tienes como esa tranquilidad, o sea, poniéndole un ejemplo muy burdo, a lo mejor si yo no cierro la puerta de mi casa, pues no voy a dormir a gusto, ¿no? ya. Entonces, pues es igual, o sea, a ver, pone un cerrojito a la puerta de tu casa y duermes más a gusto, ¿no? Esa es la base que tienes que tener. Ya de ahí partes hacia los siguientes pasos. Claro, ya después le metes todo el equipo de audio y las televisiones y Ya después equipas la casa, exactamente. todo. Si Ujú. no, no, claro. Oye, qué buen ejemplo. O sea, imagínate que no tuvieras puerta en tu casa y ahí con todo. Puede ser que nunca te roben, pero pues, no sabemos, ¿no? No pago por ver, la verdad. Sí. Oye, y para finalizar este primer capítulo, ¿qué podríamos recomendar como a las personas que nos escuchan y que dicen, ¿y cuánto en cada uno? ¿Cómo empiezo? Etcétera. Digo, podríamos dar un número, pero Sí. pienso que cada quien tiene su caso. Yo diría no dejes de hacer uno ni otro. O sea, no porque vayas iniciando, significa que tengas que dejar de ver lo demás. Porque a lo mejor esa sensación como de que el costo de oportunidad que hablamos al inicio, Ujú, es muy fuerte, ¿no? Como de, es que también tengo ganas de hacer esto. Y está bien, nada más es hacerlo en una medida u otra. Entonces, ujú, a lo mejor si, digo, voy a decir algo, ¿no? Alguien que está ahorrando una X cantidad al mes, pues a lo mejor puedes guardar no sé, la mitad de eso en algo seguro o incluso hasta más, no sé, un 70%. Y el resto, pues sí, voltea a ver otro tipo de opciones. Yo sería lo que recomendaría a alguien que está como, pues ahora sí que un consejo así fast and furious, eh, ujú, pues darlo así pues primero lo seguro y enfócate ahí, incluso hasta un 70-80%, y el resto sí ujú. puedes ponerlo un poco más en riesgo, ¿no? Sí, creo que, por ejemplo, a mí algo que me tiene muy tranquilo y que ya lo hemos hablado tú y yo antes, es, por ejemplo, que yo tengo la parte de mi retiro, que es algo que para mí es muy importante. Ujú, Tengo una buena parte invertida en literal bajo riesgo, o sea, seguros de retiro. Y que a la vez estoy construyendo pues en otras cosas como la bolsa de valores, que he tomado algunos cursos contigo, y últimamente cuando empecé a preguntar de criptomonedas, ujú, y yo fui uno de los que ujú. debo aceptar que compró en 40 y tantos mil dólares el Bitcoin. O Bueno, sea, digo, no u- es mucho, o sea, pero estoy súper tranquilo porque sé que tengo otras cosas. O sea, exactamente. como que no me afecta, pues, o sea, como que es una pequeñita parte lo que tengo ahí ¿Cuánto dirías que es la parte de riesgo que tienes en porcentaje? Qué buena pregunta. Yo creo que un 30% ahorita. Ujú, Es de ese equilibrio de que hablamos, ¿no? O ujú, sea, digo, obviamente hay un escenario ya recorrido y ya a lo mejor ya tuviste mucho tiempo con un porcentaje tal vez mayor en menor riesgo, pero sí, o sea, pues
qué tranquilidad el saber de que, ok, pues no pasa nada, este dinero, creo que tú, me acuerdo que me dijiste, quiero meter este dinero pensando que si se va a perder. Sí. Uh-huh. Y eso es como hay que voltear a ver este lado de las inversiones de alto riesgo. No es un dinero. Pero eso fue para la cripto, ¿eh? O sea, Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. Para criptos, o sea, para muy, muy alto riesgo. No Sí. para solo, para muy, muy alto riesgo. Ah, O sí. sea, eso, Especulación. sí, eso pues puede irse a 1000 o a 0, por Uh-huh. así llamarlo, ¿no? Sí. Sí, que yo dije, bueno, a lo mejor con esto, pues a lo mejor en 10 años ya me hago millonario, pero también estoy dispuesto a perderlo, por así decirlo, ¿no? Sí, Mm, ese ok. es el factor o la clave, por Ajá. así decirlo. ¿Y tú cuánto dirías que tienes invertido, por ejemplo, a ver, tú que te dedicas a las inversiones y que te gusta el trading, platícanos como cuánto tienes en la parte segura y qué estás haciendo? Yo diría que tengo entre un 40, casi 50% en riesgo y otro 50% en seguro. Ok, Eh, Trato de, por ejemplo, cada mes estar ahorrando algo sí o sí. O sea, eso es, de hecho, no ahorrando algo, ahorrando sí o sí. O sea, ya sí. me lo quitan. Ujú. Y otra parte, pues trato de mi propio convicción, ¿sí? Pues depositarlo en el mercado, ¿no? Pero muchas veces pasa que se me olvida y por eso pienso que estoy un poco más cargado entre un 50-60% a la parte segura, porque eso es un sí o sí. Y la parte de riesgo, hay ocasiones en las que sí se me puede llegar a barrer, pues porque es algo voluntario, vamos a llamarlo así, ¿no? Claro, es como, yo lo pongo mucho como con una dieta, o sea, pues claro que quién no quiere a lo mejor estar súper sano y tener una buena salud, pero pues se te atraviesan los tacos y pues puedes caer, ¿no? Entonces, siento que eso es muy importante también cuando fíjate qué buen punto, cuando tienes la parte como libre, por así decirlo, de cuando quieras le metes dinero, cuando quieras lo sacas y tienes la parte como comprometida, que esa pues es para mi Exacto. retiro y es para mi retiro, punto. No lo voy a Sí, sacar y no puedo. no puedo, exactamente. Ajá. Entonces, es un equilibrio también muy bueno. Creo que luego podemos hacer otro Sí, capítulo de eso. yo diría que es otro argumento Sí. muy bueno de por Mm, qué ambas cosas. ya. Pues bueno, pues me parece que podemos terminar el día de hoy. Eh, Gracias por escucharnos. Eh, Nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram como Café Financiero MX, en Facebook como Café Financiero MX también. Y pues déjenos sus comentarios, califiquen nuestro podcast, escríbanos de qué les gustaría que habláramos. Yo soy Alfredo Cortés. Si no se dieron cuenta, yo manejo la parte de inversiones de bajo riesgo. Y yo soy Alberto y manejo la parte de alto riesgo, vamos a llamarlo así. Déjenos comentarios y recuerden, este podcast es para resolver sus preguntas, ¿no? O sea, preguntas de ustedes, de nuestros clientes y que todos los días recibimos y esperemos que eso les ayude a dar mucha claridad en sus decisiones. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Saludos. Gracias. Bye. Bye.